Buenas tardes con todos. El día de hoy, miércoles 24 de noviembre del 2021, como la segunda ponencia del día, la segunda ponencia del día, enmarcada en el cuadro de la Semana de la Evidencia, tenemos al doctor Christopher Alarcón Ruiz con el tema titulado Efecto de la vacunación contra COVID-19 en la salud mental de adultos mayores del Seguro Social de Salud. Buenas tardes, doctor. Le damos la bienvenida. Adelante con su ponencia. Ok, hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos, muchas gracias por el espacio. Y bueno, efectivamente voy a presentar el día de hoy resultados de un estudio que hemos hecho en la Dirección de Investigación de Salud, del JETSI de Salud, que bueno, el proyecto se titula Efecto de vacunación contra COVID-19 en la salud mental de adultos mayores del Seguro Social de Salud. Este es el equipo de investigación quien realizó todas las actividades. Es un trabajo colaborativo entre la Dirección de Investigación de Salud del JETSI y la Gerencia de la Persona Adulta Mayor y Prestaciones Sociales de Salud. Y bueno, también tenemos al doctor Gerhard Huercaya, que es médico psiquiatra del Hospital Almenar. Mientras que también tenemos otros investigadores de otras instituciones fuera de salud. Entonces fue un trabajo colaborativo interinstitucional. De manera muy breve, algo muy sencillo para poder darnos dentro del tema. Se sabe que bueno, la pandemia de COVID-19 ha afectado mucho en la salud mental de las personas. Hace algunas semanas se había publicado eh, este artículo en el cual más o menos se calcula cuánto ha sido el cambio y sobre todo el aumento de depresión y de ansiedad en los diferentes países pre y post pandemia, o pre y durante la pandemia. Y como se ve claramente, Perú, junto con otros países de Sudamérica, es uno de los más afectados porque ha aumentado en una gran cantidad tanto los desórdenes depresivos como también los de ansiedad. Entonces, de por sí, los países de Latinoamérica y específicamente Perú ha sido uno de los países más golpeados, no solamente en mortalidad o en casos, sino también en la salud mental. Entonces, de todas maneras, el hecho de las vacunas, de que ya están disponibles, desde el momento que están disponibles, significa un cambio importante durante la pandemia. Entonces, mucho se ha hablado de la concordancia entre recibir la vacuna y las expectativas que uno tiene como paciente. Particularmente los adultos mayores fueron uno de los que más han sufrido también en salud mental, porque muchos de ellos, o bueno, la indicación era que no salgan de casa y se comenzaron a aislar muchos de ellos. Entonces, de por sí también el impacto de la salud mental en ellos ha sido bastante importante. Como les había mencionado, el proceso de vacunación va o propone impactar también de manera importante, no solamente en disminuir mortalidad o en disminuir severidad de los casos, sino en tratar de disminuir en algo siquiera el impacto que ha causado el COVID-19, sobre todo desde su punto de vista de miedo, preocupación. De esta manera, actualmente se proponen diferentes formas en las cuales el proceso de vacunación puede eh, interactuar con la salud mental en adultos mayores. Por ejemplo, estos son propuestas, ¿no? En que la efectividad de la vacuna podría estar influenciada por eventos de estrés o ansiedad que tienen los adultos mayores. Ya de por sí que hay una correlación entre salud mental y sistema inmunológico. Eh, También el tema de trastornos mentales afectivos, ansiedad, depresión, miedo al COVID, o en adultos mayores específicamente, se ha encontrado que hay asociación tanto para aumentar la intención de vacunación como también para disminuirla. Entonces, de por sí también hay, dependiendo del contexto, de por sí también hay bastante asociación entre esas dos variables. Sin embargo, la idea o la propuesta del estudio era esto, que el proceso de vacunación de los adultos mayores podría mejorar la salud mental, específicamente la salud mental afectiva, ansiedad, depresión en adultos mayores.
Entonces, bajo ese supuesto, bajo esa hipótesis, hemos planteado el estudio, que justamente tenía como objetivo evaluar el efecto de la vacunación con COVID-19 en la salud mental afectiva de un grupo representativo a nivel nacional de los adultos mayores durante el año 2021. La idea de este estudio fue una cohorte prospectiva que se colaboró con las gerencias de persona adulta mayor y prestaciones sociales. Allí, en esa gerencia, tienen una base de datos de los adultos mayores que están registrados, que están afiliados a salud y que están registrados o que pertenecen a un centro del adulto mayor de salud a nivel nacional, en todas las redes asistenciales. Entonces, a partir de esa base de datos, se seleccionó una muestra aleatoria y estratificada según red asistencial y según edad, porque hemos considerado de 60 a 69 años, un grupo en particular, y otro grupo de 70 a 79 años. Justamente porque durante el periodo que se hizo la recolección de datos, este grupo era el que era la indicación para que ellos se vacunen. Los criterios de inclusión es que, bueno, hemos reclutado a personas o adultos mayores que ya se habían vacunado, por lo menos habían recibido una dosis, o en su defecto, que tengan planificado y que tengan intención de vacunarse contra la COVID-19 aquí en Perú. ¿Ok? Los criterios de exclusión, bueno, era que se niegue a participar, que tenga un nivel cognitivo alterado o que su lengua materna de repente pueda impedir la comunicación con el entrevistador y que haya sido diagnosticado con COVID-19 en los últimos 3 meses, ya que este diagnóstico podría impactar negativamente sobre su salud mental de manera directa, ¿no? Entonces, optamos por excluir ese grupo. Lo que medimos fue lo siguiente. Nuestros desenlaces de interés o nuestros 5 desenlaces de salud mental fueron estos. El miedo al COVID, ansiedad por COVID, preocupación por COVID y ansiedad y depresión de manera general. Estos 5 desenlaces, cada uno de ellos fue medido con un instrumento que fue validado tanto en adultos mayores como en adultos en Perú, que está al español. Entonces, cada uno de ellos, uno puede sacar un puntaje respectivo. Mayor puntaje significa mayor el desenlace, mayor miedo, mayor ansiedad, mayor preocupación, mayor ansiedad, mayor depresión. Sin embargo, hemos optado también, adicionalmente de ver el aumento de los puntajes, hemos optado por poner un punto de corte, que más o menos es entre 12 puntos para miedo y preocupación y un punto para ansiedad, y en el caso de ansiedad general y depresión general, 6 puntos. Acá hay un error, era 3 puntos. Okay. Entonces, más o menos en el contexto que nos encontrábamos en ese momento, la intención o el reclutamiento de los adultos mayores fue el 27 de mayo hasta el 30 de junio. Básicamente todo junio hubo la recolección de datos, una medición basal de los adultos mayores. Fueron llamados y cada uno de ellos fue invitado a participar en el estudio, y durante todo el mes de junio se les invitó y se midió estos desenlaces. En contexto, digamos, con la pandemia, con el periodo de vacunación, ya había pasado más o menos un mes desde que se había indicado la vacunación en los mayores de 70 años, y recién había iniciado la vacunación en los mayores de 60 años. Y en el caso de con respecto a la ola de casos que nos encontrábamos aquí en Perú, más o menos la línea roja fue el inicio de la vacunación de 70 años, y más o menos a partir de la línea verde con azul, durante todo este periodo de tiempo fue la recolección de datos inicial. Entonces fue, digamos, ya terminando la segunda ola. Y luego de eso, en julio, durante todo julio, se volvió a llamar a los adultos mayores para poder volver a medir estos desenlaces y ver cómo ha cambiado. Y adicionalmente también ver su estado de vacunación. Entonces, en ese contexto, como les había mencionado, los trabajadores que estaban entrenados previamente se pusieron a llamar de manera telefónica a los adultos mayores. Se excluyeron a una buena cantidad, considerando que no respondían en 2 o más oportunidades de intención de llamado. Y bueno, durante la llamada se presentaban, hacían el consentimiento informado, verificaban los criterios de selección y medían los desenlaces que había mencionado previamente. Preguntaba por su estado de vacunación del COVID-19.
y a cada uno se lo categorizaba si es que no estaba vacunado, si es que tenía una sola dosis y si es que ya tenía las dos dosis en ese momento de la entrevista y con su respectiva fecha que en todo caso que se hubiera vacunado. Y adicionalmente, al menos en la parte, en la medición basal, en la primera entrevista, se recolectaron otras variables sociodemográficas, edad, sexo, familiares, si es que vive solo, antecedentes de COVID en familiares, en el adulto mayor mismo, entre otros. Y adicionalmente se le preguntó por comorbilidades, que con un índice geriátrico de comorbilidad que evalúa 15 enfermedades crónicas y más o menos clasificaba a los adultos mayores en clases, ¿no? Clase 1, clase 2, clase 3 y clase 4. Mientras mayor es la clase, mayor comorbilidad y sobre todo mayor severidad de la comorbilidad tiene el adulto mayor. Bueno, el análisis estadístico que se consideró fue, como se trataba de un muestreo complejo, se hizo un análisis para muestras complejas, se hizo un análisis descriptivo tanto total de toda la población como también separado por vacunación, ¿no? Clasificados en los que no tenían vacuna, en los que tenían solamente una dosis y en los que tenían dos dosis. Se utilizaron modelos de regresión logística tanto para poder medir el efecto de la vacuna contra el COVID-19 en la salud mental, en los desenlaces, tanto en la medición basal, solamente en la medición basal, y otro análisis adicional ya considerando el periodo de seguimiento de un mes. Entonces, dentro de los resultados más importantes, aquí se encuentran el proceso de selección de los adultos mayores. La base de datos de los centros de adulto mayor tenían más de 10.000 adultos mayores registrados, bueno, de los cuales se eliminaron alrededor de 2.000 porque ya tenían más de 80 años o no tenían información sobre contacto. A partir de esta muestra, de este marco muestral de 7.685 adultos mayores a nivel nacional, se hizo el muestreo aleatorizado y estratificado, y en dos grupos, ¿no? Un grupo de 60 a 69 años, alrededor de 800, y un grupo de 70 a 79 años, casi la misma cantidad. Se los llamó, y a partir de la llamada hubo una pérdida, es decir, varios no respondieron a la llamada. En total, se habían llamado a 1.686 adultos mayores, de los cuales no respondieron aproximadamente la mitad. Perdón. Por favor, si es que pueden apagar su micrófono. Ok, muchas gracias. Ok. Bueno, aproximadamente no habían respondido a la mitad, no respondieron a la primera llamada. Principalmente era porque no habían respondido, digamos, timbraba y no respondieron nunca. Y bueno, algunos de ellos ya habían tenido COVID o fueron excluidos porque ya habían tenido COVID, porque no quisieron participar en el estudio. Muy pocos de ellos habían indicado que no querían vacunarse. Y algunos ya tenían síntomas relacionados con COVID en ese momento y bueno, solamente 3 personas habían mencionado que ya se habían vacunado, pero se habían vacunado fuera del país. Entonces, bueno, solamente en la medición basal se midió alrededor de 800 participantes, 438 de participantes de los que tienen 60 a 69 años y 423 participantes de los que tienen 70 a 79 años. Considerando las características de los adultos mayores encuestados, en realidad no se diferencia mucho con los que no respondieron. Las proporciones en edad y en sexo son muy similares, entonces podríamos considerar que la pérdida fue aleatoria y no se debió por algo en particular. Y bueno, durante la segunda medición hubo una pérdida nuevamente de 179 adultos mayores que no volvieron a responder a la segunda llamada, pero igual pudimos reclutar información de alrededor de 600 pacientes. Dentro de las características basales que hemos encontrado, particularmente del total de los entrevistados, 3/4 partes eran mujeres, la gran mayoría, más de la mitad eran casados o convivientes, 1/4 era viudo o viuda. Dentro de los que viven acompañados, casi todos vivían acompañados. Dentro del índice geriátrico de comorbilidad, lo esperable, 2/3 partes de todos los entrevistados tenían por lo menos una comorbilidad. Había una pequeña proporción de 5% que tenían algún antecedente de salud mental